Gracias doy a Dios por la grabación de este tema. En el análisis anterior, en el tema anterior, estuvimos viendo algunas declaraciones de Jesús cuando les dijo a los israelitas que debían comer de su carne y beber de su sangre. Ahora vamos a leer otras declaraciones de Jesús con respecto a lo mismo. Eh, Leo en Juan capítulo 6, en esta ocasión, bueno, del versículo 56 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que estas declaraciones de Jesús están diciendo algunas cosas que debemos analizar. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Repito que Jesús no estaba diciendo con esto que los israelitas debían ser caníbales o que el ser humano debía ser caníbal. ¿Qué significa esto? Aunque a la iglesia cristiana primitiva se le acusó por estas palabras de caníbales, en realidad, ¿qué significa comer la carne de Jesús y beber su sangre? Porque Jesús no vino a la tierra para que los seres humanos se lo comieran. Significa que es un concepto, un entendimiento de la persona que reconoce que Cristo se hizo humano, que Dios, el Hijo de Dios, se hizo un hombre para morir, para salvar a la humanidad. Aceptar, creer que Cristo se hizo un hombre para pagar nuestras culpas, para morir por nosotros y para darnos a nosotros la vida de Él, que es el cumplimiento del plan de la redención. Esto es lo que significa comer la, la carne de Cristo. Es la comprensión del plan de la redención y la aceptación. No solo comprenderlo, sino creerlo y aceptarlo. Es la gracia que Dios nos da para nuestra salvación. Beber la sangre significa que la sangre que Jesús derramó es la que nos limpia de pecado. Es la sangre purificadora que nos redime del pecado, nos redime de la condenación de la ley que había sido violada, porque la violación de la ley es pecado. El ser humano se hizo pecador y únicamente por la gracia de Jesús es que el ser humano puede ser victorioso. En otras palabras, esto de comer la carne y beber la sangre de Jesús significa la comprensión y la aceptación por fe del plan de la redención por el cual nosotros somos salvos. Pero aquí hay otras declaraciones que debemos notar también. Dice Jesús, así como el Padre me envió, así como el Padre que me envió
vive, porque Dios es el dador de la vida, Dios vive, Él es el creador de todo, junto con Jesús, con el Hijo, así como el que me envió vive, y yo vivo por el Padre. En el plan de la redención, la Biblia enseña que el Padre dio a su Hijo para salvar a la humanidad. Jesús, cuando vino a la tierra, reconoce que Él fue enviado por el Padre como propiciación para el hombre pecador, o sea, para salvar a la humanidad. Es el cumplimiento del plan de la redención. Y Jesús dijo, así como el Padre que me envió vive, y yo, dijo Cristo, vivo, así el que me come vivirá por mí. O sea, que la vida del ser humano es aceptar lo que Jesús hizo. La vida eterna me refiero, es aceptar lo que Jesús hizo. No hay otro medio, esos son lo que, o es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Permanece en Cristo y vive en Cristo y vivirá por Cristo el que acepta el plan de la redención. Entonces, Cristo hace aquí otro señalamiento. Dice, este es el pan que descendió del cielo. Está haciendo referencia aquí también al tiempo cuando Israel venía por el desierto después de haber salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Israel venía por el desierto y Dios le dio el maná. A ese maná se le llamaba pan que cayó del cielo, porque fue con el maná que Dios alimentó al pueblo de Israel. Y entonces Jesús dice, el pan que descendió del cielo, este es el pan que descendió del cielo, señalando a Cristo. Los israelitas en el tiempo de Jesús, cuando Jesús les estaba diciendo estas cosas, ellos señalaban que Dios les había dado el pan del cielo. Jesús está diciendo que el verdadero pan del cielo es Él. Y esto significa que el maná que fue enviado por Dios para alimentación del pueblo de Israel era un simbolismo de Cristo. Representaba a Cristo, el verdadero pan del cielo, que vendría para dar vida a todos los que creyeran en él. Y en un sentido, ese maná que cayó del cielo, igual que el cordero que representaba a Jesús, el cordero pascual que el creyente, el israelita debía comer, esa era la fiesta de la Pascua, representaba a Jesús, pero el verdadero pan del cielo, o sea, el que de verdad da vida al ser humano, voy a usar la palabra en vez de pan, maná, el verdadero maná del cielo, el verdadero cordero pascual es Cristo. Y el que come a Cristo, o sea, el que acepta lo que Jesús está haciendo por él, es el que va a tener vida. Y como dicen en Juan capítulo 6, versículo 58, en la última parte, el que come de este pan vivirá eternamente. La vida que Jesús está dando, nos está dando a los seres humanos, no es la vida que el pueblo de Israel recibía al comer del maná, que le daba la vida terrenal, porque era la vida terrenal lo que se estaba
teniendo el alimento que el israelita, que la persona necesitaba. No es lo mismo que el que comía del cordero de la Pascua, que representaba a Cristo, porque era solo representar a Cristo. Cristo es el verdadero pan del cielo porque es el cumplimiento del plan de la redención, y la vida que se garantiza no es la vida humana en la tierra, sino la vida eterna que Dios dará a todos aquellos que aceptan el sacrificio que Él había venido a ofrecer. El que come de este pan vivirá eternamente. Dicho de esta manera más clara aún, aceptar por la fe el sacrificio que Dios hizo, el cumplimiento del plan de la redención, que el Hijo de Dios se haría un hombre, moriría por nuestras faltas, pagaría nuestra culpa al morir por nosotros en una forma expiatoria. La sangre de Jesús que se derramó limpia el pecado de toda la humanidad, y el que acepta esto, eso es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Cumple también el significado del maná que cayó del cielo, y la vida que se garantiza es la vida eterna porque es el cumplimiento del plan de la redención. Y aquí hay algo que quiero señalar en este momento, porque después continuaremos señalando otras cosas de aquí en adelante. Pero quiero presentar el contraste. Cuando Dios creó el mundo, ningún animal fue creado para que muriera y para que el ser humano comiera de él, porque no había pecado, no había muerte. Todo era limpio, aunque no para comer, porque no había pecado, todo era limpio. Pero cuando el pecado llegó a la tierra, la naturaleza de la humanidad cambió, las cosas en este mundo cambiaron. Surge el pecado y viene toda la degradación que el ser humano ha sufrido, y tenemos nosotros también que después del diluvio la degradación del ser humano fue más aún. O sea, hay una historia de pecado y muerte por causa de la caída del ser humano. La naturaleza entera fue afectada. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que toda la naturaleza gime, gime por causa del pecado. Hay unos textos que quiero leerles con respecto a esto. Es Romanos, capítulo 8, versículo 22. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto, porque es la naturaleza entera la que fue afectada por el pecado. Los animales que junto con el hombre y todo el planeta antes del pecado eran perfectos, ahora por causa del pecado sufren. Sufre el ser humano, sufre la naturaleza, sufren los animales. De esos animales, uno de ellos se convierte en animales limpios, otros se convierten en animales no limpios. En la historia del pecado, el diablo, tratando de confundir al ser humano,
estableció también los ritos, las ofrendas, los dioses paganos y el puerco, y junto con la serpiente, junto con el ratón, fueron símbolos o que se usaban en estos rituales y en estos sacrificios. Y ahí tenemos la declaración bíblica que el que come puerco, serpiente y ratón juntamente serán talados. Comer de los animales impuros que Dios dijo que no se comieran lleva a la desobediencia a Dios y lleva a la muerte eterna. Pero Dios estableció también al cordero y a los animales que son limpios. Y ese cordero, símbolo de Jesús, junto con el maná, símbolo también de Jesús, que vendría a dar vida al ser humano, el comer esto estaba diciendo que el ser humano obedece a Dios, es fiel a Dios, obedece la palabra de Dios y acepta por fe el plan de la redención. Por lo tanto, la obediencia en este aspecto también lleva al ser humano a disfrutar de la vida eterna, mientras que la desobediencia a través de los animales impuros, comerlos, como Dios dijo que no comieran, lleva a la muerte eterna. La obediencia a Dios, aceptando y respetando lo que Dios mandó y guardando lo que Dios mandó a través del simbolismo del Cordero Pascual y del maná, lleva a la vida eterna, porque el cumplimiento del plan de la redención es alcanzar la vida eterna. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si te parece bien, compártelo para que otros se beneficien. En el próximo tema vamos a seguir analizando ahora el concepto del pan caído del cielo, pero con respecto a algo que no es de comer carne, sino lo que tiene que ver con la comunión. Nos vemos en nuestro próximo tema.